Bueno, hola a todos, bienvenidos a este episodio, el episodio número 5 de este podcast de cartografía de mi duelo. Estoy muy contenta de poder estar aquí una vez más con ustedes después de, no sé, tanta demora. Yo sé que había dicho que iba a intentar hacer el último podcast juiciosamente. De hecho, los primeros 3 episodios los subí muy juiciosa, un episodio por semana. El último me retrasé, el antepenúltimo, o sea, el 4.º episodio me atrasé. Y este sí que también me atrasé demasiado, me excuso por eso. Pero bueno, amigos, la idea es hacerlo. Vamos a continuar con los podcasts. Obviamente aquí ya termina este podcast de cartografía de mi duelo, pero espero más adelante hacer podcast también con mi esposo, algunos personales, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a arrancar con toda. La verdad, les pido excusas por retrasarme un poquito con este último podcast, pero sí ha sido también un tema de salud. He estado con mucha gripe, tos y como que casi que no me logro recuperar de todo ello, pero bueno, ya estamos mejor, gracias a Dios ya estamos aquí, así que vamos a comenzar con este episodio que es el último amigos, y me trae como mucho sentimiento porque bueno, el tema de hacer estos episodios y este podcast como tal de cartografía de mi duelo era también hacer esa catarsis, esa terapia. Es como algo que siempre les he repetido durante todos y cada uno de los episodios, de que para mí ha sido bastante sanador y bastante positivo hacer este podcast, porque me ha ayudado a expresar, me ha ayudado como a soltar, me ha ayudado a entender, me ha ayudado a hacer terapia, tantísimas cosas que ha sido positivo. Por eso este último episodio va a tratar sobre todas esas cosas positivas también que me han dejado vivir el duelo. Yo sé que suena muy controversial y tal vez es un contraste decir que un duelo pues deja cosas positivas, pero efectivamente así lo es. Realmente para mí este duelo que he vivido y que tal vez aún obviamente sigo viviendo y estaré viviendo por muchísimos años, cada vez obviamente de una manera diferente, también me ha dejado cosas positivas, y también quiero como hablar de eso, de en medio del dolor, en medio de la tristeza, de la depresión, de tantas cosas que nos puede producir la pérdida de un ser amado, de un ser querido. Al final no les voy a decir que eso va a ser en 1, 2, 3 meses, ni muchísimo menos en un año. Todo depende también cómo haya sido tu proceso de duelo y la forma en la que la persona partió. Pero sí les puedo decir que al final del día, no sé cuánto tiempo te tarde a ti ese proceso de aceptación, ya sabemos todas las etapas del duelo. Lo que sí les puedo decir es que en algún momento sí empiezas a ver que también han habido cosas que han sido sanadoras, que te han permitido aprender, que te han dejado grandes aprendizajes. Y por eso este último podcast es conductas sanadoras, que les recomiendo muchísimo tenerlas. Hay unas que yo todavía no las he implementado, que estoy como en ese proceso de que las quiero hacer, pero pues también me estoy dando el espacio de hacerlas en el momento que me sienta capaz y que realmente las quiera hacer, porque sé que son positivas, pero al mismo tiempo que sea en el momento como que yo diga, ya, este es el momento ideal, lo quiero hacer y lo voy a hacer. Así que bueno, vamos a comenzar. Digamos que en medio de las conductas sanadoras, yo en el anterior episodio sí les expolié un poquito, porque era de permítete sentir. Entonces, cuando yo hablaba de permitirme sentir, para mí eso hace parte de una conducta sanadora, y posteriormente me fui dando cuenta que efectivamente esa sí es una conducta sanadora, cuando tú ante un duelo te permites sentir y empiezas como a generar esas estrategias y a generar como todas esas acciones que son saludables y positivas y que te van a ayudar a enfrentar ese proceso de una manera diferente. Entonces, entre esas de permítete sentir está, más que sentir, es expresar las emociones. Digamos que yo había estado leyendo mucho sobre qué puede uno hacer para de pronto vivir el duelo de una forma un poquito menos dura, porque de por sí el duelo no es fácil, siempre te va a generar dolor, te va a generar conflicto, te va a generar tensión, depresión, etcétera. Pero hay un momento en el que tu propio mecanismo de defensa dice, bueno, sí, no es fácil,
claramente son situaciones que quisiéramos muchas veces no tener que pasar, pero hacen parte de la vida. Y yo sé que suena muy fuerte, pero es algo inevitable, que todos los seres humanos tenemos una gran probabilidad, estadísticamente hablando, de morir. O sea, no necesitamos ni siquiera estar enfermos para tener que pasar por esa etapa que es, digamos que sin retorno, por lo menos hasta a esta dimensión de tiempo y espacio como lo es la muerte. Entonces, en medio de eso, como que tú empiezas a ver de que es algo natural, o sea, de que eso hace parte de. Hay una frase que suena muy graciosa, pero es real, es muy, muy real, que dice que el que le tenga miedo a vivir, que no nazca. Porque pues tampoco podemos estar como con esa actitud de temor ante todo. Sí da ese temor sentir que vamos a perder un ser amado, pero créanme que en mi caso yo tenía ese temor. Yo decía, Dios mío, o sea, de una de las cosas que más miedo tenía yo tal vez era de que mi madre partiera, y eso llegó a mi vida, eso pasó. Y no les voy a mentir de que no fue difícil, obviamente fue muy difícil, y fuera de eso sí me transformó y me cambió muchísimas cosas. O sea, es como que a ti la vida te puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, y en mi caso a veces uno no lo ve tan cercano, pero bueno, así sucedió, me pasó. Efectivamente entendí de que lamentablemente son cosas que tienen que pasar. No es algo que nosotros podamos controlar o evitar, hace parte de la vida, hace parte tal vez de la predestinación que cada persona tiene, porque pues como que creo en todo eso. Y bueno, entre las conductas sanadoras, para no dar tanta vuelta tal vez como en lo mismo, me disculpan ahí, es la expresión de las emociones. No solamente permitirnos el llanto, también es hablar sobre la pérdida. Si a uno se nos dificulta hablar, escribirla, porque toda esa parte de expresar nos ayuda como a ir empezando a procesarlo y a soltarlo. Algo muy importante en el duelo yo creo que es dejar ir. Y es algo que no se hace tan fácil, no es como que bueno, sí, ya, o de pronto cada persona lo vive diferente, no, pero lo voy a hablar por mí. Dejar ir para mí ha sido una de las cosas más difíciles, más retadoras y más duras. O sea, dejar ir es literal, incluso dejar ir esas cosas materiales que te representan o que te recuerdan esa persona, es dejar ir incluso a veces momentos y situaciones que ya no se van a repetir. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos a poquitos días de que sea diciembre. Yo como tal no celebro la Navidad, pero sí sé que con mi familia nos reuníamos. Mi mami era una de las que unía a toda la familia, hacía la comida, hacía la cena, o sea, y ella prepara unas comidas, unos platos exquisitos, o preparaba deliciosos, y saber que eso ya no va a ser igual cada año siempre genera un efecto que no es fácil. Es un efecto que de una u otra manera es doloroso, porque ya ese vacío va a estar ahí, siempre va a estar como ese espacio que nada ni nadie lo va a poder ocupar. Pero sí podemos empezar a generar nuevos recuerdos, a generar nuevos momentos, a generar, digamos que en mi caso con mi esposo, por ejemplo, el último año, digamos que si yo he intentado no seguirme trayendo eso de años anteriores, que estaba mi mami, que estaba mi familia, y entrar como a la depresión por algo que ya no va a estar y que es algo que ya no puedo controlar, sino que por el contrario trato de generar nuevos recuerdos. Entonces yo por ejemplo no sabía hacer buñuelos y ustedes pueden ver que en este canal hay un blog donde yo grabé cómo aprendí a hacer buñuelos yo solita, sin que nadie me explicara lo más mínimo. Cometí miles de errores hasta que pude hacer unos buñuelos espectaculares que le llevé a tíos, amigos y familiares. Hice muchos buñuelos en esa ocasión con Natilla sí sabía hacer, los buñuelos no. Entonces empecé a llenar esos momentos donde yo sabía que estaba ella, de también cosas que yo quiero empezar a construir o a reconstruir, no sé si se hace la palabra indica, pero con mi familia, con mi nuevo hogar, que es mi esposo, que es mi bebé, que es de pronto mis allegados, las personas con las que ahora estoy compartiendo y que hacen parte de mi presente. En cuanto a las conductas sanadoras, hay algo que me llama mucho la atención, que yo no lo he hecho, pero
amigos, de verdad que lo voy a hacer ahorita apenas salga de trabajar y tenga mi tiempo de vacaciones, lo voy a hacer, y es escribir. Dice que llevar un diario puede facilitar a la reflexión sobre las emociones y los recuerdos, y es una conducta sanadora porque de cierta manera lo que a veces no puedes expresar con palabras, o si no tienes una red de apoyo cerca, tú puedes escribir y eso te va a ayudar como a soltar y a procesar. Entonces eso es algo que yo quiero hacer porque de pronto no tengo muchas personas así cerca, digamos que mis hermanas todas están muy lejos, y como que en este proceso de duelo, lo que les decía, he aprendido que no a cualquiera se le puede de pronto abrir el corazón, los sentimientos, porque hay gente que también sí carece de muchísima empatía, y pues tampoco es la idea, ¿no? Algo importante también en medio de todo es, si tú tienes esas herramientas de buscar ese apoyo, hazlo. Lo que les decía, hablar con personas que sean de confianza o participar en grupos de apoyo. Yo he podido hablar con personas que también han tenido esas pérdidas o esos duelos, y me ha parecido fenomenal porque me permite como entender cómo procesan sus emociones, me ha permitido también empatizar y entender que es algo tan natural en la vida, los duelos, que no soy la única que estoy pasando por eso, y es confortable saber de que otras personas también están buscando esas estrategias y esas acciones y esas conductas sanadoras para vivir mejor su proceso y esa etapa, y que de cierta manera poder ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo. Para mí eso se me hace muy, muy importante, muy fenomenal. Eso hace parte como del consejito 2, porque ustedes saben que yo trato de darles consejitos en medio del podcast. Entonces, de lo que yo leo, de lo que he podido como también entender y que me ha ayudado a mí, porque créanme que sí me ha ayudado. Para mí el hecho de solo hablarlo era casi que imposible. Yo no paraba de llorar, porque para mí hablarlo, no más, el solo hecho de hablarlo era muy duro, y como que no podía gestionar bien esas emociones. Y cuando empecé a hacer estos podcasts, bueno, ya de un tiempo antes de iniciar los podcasts, con la lectura, con la meditación, con la oración primeramente. Para los que creen en Dios, la oración es fundamental y es fenomenal. Yo no les voy a decir que yo vivo arrodillada, pero sí en mi mente, procuro estar siempre conectada con Dios, y cuando tengo esos bajonazos sí oro, o sea, le oro a Dios, y siento que eso me conforta el alma. Y para mí eso es una de las conductas que son sanadoras, y que a las personas que lo deseen hacer, en verdad sí trae bastante paz al alma. Para mí lo que es el tema de Dios me trae muchísima paz. Escuchar una canción de Dios para mí es otro nivel, o sea, yo me siento... Y me encanta la música cristiana o la música gospel, no sé cómo le conozcan ustedes, porque en verdad te trae bastante paz. Y en esos momentos de duelo, esa es una de las cosas que uno más necesita, y es sentir esa paz y esa tranquilidad en su corazón, de que aunque tú ves todo tan difícil, que aunque tu mundo dio 20,000 vueltas, que aunque en tu mente nada es lo mismo, nada es igual, que tú sientes que ese vacío es tan fuerte que te supera, porque pues por lo menos en mi caso yo lo veía así, saber que tú oras, y que aunque nada ha cambiado en el momento, en tu corazón y en tu mente algo ha cambiado. Hay una paz, hay un sentimiento diferente, hay una tranquilidad que es especial, y eso a mí la verdad me lo ha dejado las cosas de Dios, el hecho de leer la Biblia, el hecho de leer cosas que a mí me aporten y me nutran. Créanme que esa es una conducta pero súper sanadora, de verdad se las recomiendo, más que cualquiera de todas las cosas que les he dicho. Para mí eso ha sido increíble. En el consejito número 2 es buscar apoyo. Entonces ese apoyo puede ser en una persona, puede ser de pronto, no sé, guía espiritual, como le digan ustedes. En mi caso pues pastor, mi esposo, amigos, gente que yo considere realmente cercana a mí y en la que yo sienta que puedo tener esa confianza. Es bonito porque eso nos permite tener como de cierta manera esa compañía y ese alivio emocional que es importante. Y pues obviamente en mi caso primeramente Dios ha sido un factor fundamental en mi vida para poder manejar ese proceso de duelo, que créanme que a veces y aún todavía es un poco difícil. El consejito número 3 es cuidar nuestra salud física y mental. Bueno, yo aquí tengo que trabajar cositas, porque se habla de dormir bien, de alimentarse bien, de hacer ejercicio,
digamos que dormir bien sí ya lo he mejorado, yo ya no me estoy trasnochando tanto. Y la verdad es que llego tan cansada del trabajo, amigos, llego tan agotada del trabajo que muchas veces llego, pues comparto un poquito con mi bebé, con mi esposo, y a dormir se dijo, porque ya el sueño, bueno, obviamente como algo, me cepillo mis dientes, me empillamo y a dormir se dijo, porque en verdad el cansancio no me permite como que yo me quiera trasnochar o que me dé insomnio, para nada. Entonces lo de dormir sí lo he mejorado mucho, muy de vez en cuando que me trasnoche, pero aún así no es mucho. Alimentarme bien también, porque con mi esposo tratamos de comer frutas, verduras, balanceado. Tengo que mejorar en el consumo del agua, y eso sí es algo que me voy a proyectar nuevamente. A mí sí me gusta tomar mucho agua. Lo que pasa es que en mi trabajo a veces como que no lo hago tanto, porque como yo la paso mucho en la calle, salgo a hacer visitas y eso. Pues ustedes saben que cuando uno toma agua le da muchas ganas de ir al baño. Entonces yo en la calle, para estar buscando baño, pues me pongo como en conflictos, o estar entrando en pronto en casas de pues ajenas, o sea, como que estar cada rato en esa situación, pues procuro evitarlo. Sin embargo, sí tomo harto líquido, pero quiero como tal el consumo del agua. Por ahí compré una botella preciosa, y pues nosotros mantenemos agüita acá en casa. Si no es la que compramos en bolsas, agua hervida, yo la hirvo, cuando ya se enfría la pongo en una jarra grande y la metemos en la nevera, y pues el agua hervida no es tan rica, pero cuando está bien fría me fascina, y pues es una buena opción para yo poder mantener agua limpia, agua potable aquí, y estar consumiendo seguido. Entonces eso sí es algo que ahorita que ya voy a salir de vacaciones lo voy a implementar más. Y tengo una botella preciosa que me motiva, que no la tengo acá en el momento, pero sí la compré, seguro la van a ver en otros videitos por ahí. Ejercicio físico, ay amigos, la verdad a mí no me gusta casi mucho hacer ejercicio físico. Sin embargo, en mi trabajo sí lo hago, porque sí camino bastante, demasiado. Y acá en casa, digamos que sí procuro a veces hacerlo, pero no soy tan juiciosa. Sin embargo, bueno, digamos que ahí se habla de cuidar la salud física y mental como consejito número 3. En lo mental es toda esa parte que les he venido hablando, de buscar siempre apoyo, de permitirnos sentir, de expresar nuestras emociones, de tener nuestra mente ocupada. Una mente ocupada es lo mejor. Y que me comente aquí alguien si es mentira, pero cuando tú tienes tu mente ocupada, tú no tienes tiempo de estar pensando si la otra persona durmió. O sea, no tienes tiempo de estar metiéndote en la vida de los demás, básicamente es lo que les quiero decir. Y es mejor uno tener su mente ocupada con proyectos, con lectura, con cosas que te motiven, a estar con tu mente muy, muy vacía, porque eso y lo digo porque me ha pasado, cuando uno no tiene tanto que hacer, o cuando uno se desocupa demasiado también en el tema de la salud mental, empieza a entrar en existencialismo, se empieza a entrar como a pensar cosas que realmente no son productivas, estar muchísimo tiempo en el celular. Yo sé que tampoco es bueno, porque esa procrastinación a la larga lo que te genera es pereza mental. Lo que te genera es que tú, después de pasar todo un día ahí metido en el celular, te das cuenta que perdiste tu tiempo. Por ejemplo, en mi caso, procuro ser muy productiva, y me gusta ser muy productiva, y si a veces estoy con el celular es porque estoy editando un video, es porque estoy mirando ideas, es porque estoy anotando ideas, o a veces, yo no les voy a mentir, sí también procrastino un poco, pero es algo en lo que he sido muy consciente, y que aún trato de ser consciente, y que trato como de tener muy presente, de no procrastinar demasiado, porque eso no te permite avanzar. O sea, cuando tú ya pasas más de 2-3 horas en el celular solo mirando contenido, y a veces contenido que no te aporta nada, sino entretenimiento, y a veces entretenimiento hueco, a veces entretenimiento sin sentido, basura, la verdad te vas a dar cuenta que estás perdiendo tiempo valioso, que podrías estar aprovechando perfectamente en crear un emprendimiento, perfectamente en producir de otra manera. Ahorita la verdad yo le he dedicado muchísimo tiempo a mi otro canal, a mi canal educativo, y estoy muy contenta porque ya estoy logrando monetizar mensual, amigos, mensual. O sea, antes monetizaba cada 2-3 meses, ya hace los últimos, bueno, el anterior y estoy monetizando seguido, mensual. Digamos que pues no hay montón, pero por lo menos para mí eso ya es bastante bueno, porque no es un dinero como tal con el que yo cuente. Entonces, que pueda estar eso ahí es una bendición, pero también ha sido el fruto de mucho trabajo y mucho esfuerzo y mucha disciplina,
porque bueno, yo no les he contado tan a fondo, pero yo me levanto muy temprano para poder grabar, porque pues son muchas manualidades. Tengo una parrilla de contenidos en Excel donde pongo fechas, días, qué voy a hacer, donde pongo imágenes, donde pongo links de lo que voy a hacer, fuera de que mi trabajo es súper absorbente porque tengo muchas cosas que hacer a nivel laboral. A veces ni siquiera yo llego a mi trabajo y yo trato de no perder tiempo, sino de realmente conectarme con lo que tengo que hacer y producir y hacer las cosas bien y lo más calidosa que se pueda, porque trato de hacer las cosas bien y siento que me exijo a veces ya demasiado, pero digamos que todo eso me ha traído frutos positivos porque he logrado cumplir. Obviamente hay cosas que aún me faltan, de pronto en mi trabajo siempre hay algo por hacer, o sea, ahí tú nunca terminas. Si alguna compañera me ve lo sabe, que uno nunca termina, uno siempre tiene algo por hacer, porque pues yo trabajo con muchas familias y siempre hay cosas siempre hay un producto por entregar, siempre falta alguna planeación, siempre faltan cosas, pero entre lo que cabe me mantengo como muy, pues trato de estar al día en mis cosas y he logrado estar al día con muchas cosas que a veces no se logran hacer si tú no tienes disciplina y no aprovechas y eres productiva. Entonces eso ha sido fundamental y me permite también poder hacer este tipo de cosas como grabarles contenido para redes, porque el tiempo en mi trabajo yo no me la paso perdiéndolo. No les voy a decir que a veces no interactúo con mis compañeras o hablo o miro alguna otra cosa en el celular que no tenga que ver solo con trabajo y solo con crear contenido o solo con mis cosas personales. A veces miro cosas como entretenimiento, pero trato de ser muy medida con eso. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que eso hace parte de las conductas sanadoras. Tú también dedicarte tiempo de calidad a ti mismo. Ese tiempo de calidad radica en hacer cosas que a ti te nutran. Si vas a mirar un video, bueno, está bien, mira un video, pero que te genere algo, que te aporte algo, que no sea ese tipo de contenido que uno como que, Dios mío, perdí 2 horas de mi vida viendo esta tontería. No sé si les pasa, o a mí me ha pasado que a veces veo una película que, se ve, o sea, uno dice súper prometedora, o se ve que tiene una trama genial, pero al final es un hueso que tú al final dices, Dios mío, qué final tan ridículo, ¿qué hice con mi vida durante 2 horas? Perdí mi tiempo. Entonces, a mí en lo personal no me gusta esa sensación, esa sensación de que, no, perdí 2 horas en esto, porque siento que son 2 horas en las que uno puede hacer muchas cosas, que puede uno realmente hacer algo que le aporte. Entonces, bueno, por ese lado, creo que me extendí mucho con esa, pero me parece como importante. Aquí les estoy diciendo como esos consejitos que para mí han sido útiles o que quiero implementar sobre conductas sanadoras. Entonces, una es expresar nuestras emociones, que es la primera que les hablé. La otra es buscar apoyo espiritual, emocional, con personas cercanas. Y la tercera es cuidar nuestra salud física y mental, que pues es todo lo que les dije, que creo que me expandí demasiado. La cuarta es cultivar la paciencia consigo misma o consigo mismo, porque pues lo que les decía, es muy importante entender que cada etapa del duelo es única, es diferente, que no existe una forma correcta de afrontar la pérdida. O sea que si tú llevas 5 o 10 años llorando y sufriendo y tú todavía te da demasiado duro esa pérdida, tampoco te des palo. O sea, tente paciencia, tente como ese amor propio y también esa autocompasión que es tan importante y hace parte de las conductas sanadoras, porque hay mucha gente que se da mucho palo y se frustra y no logra rehacer su vida, porque imagínate una madre que ha perdido su hijo, una esposa que ha perdido su esposo. O sea, son dolores que no se superan de un día a otro, y más cuando las circunstancias tal vez fueron demasiado heavy. O sea, imagínate una pérdida de un hijo por circunstancias muy negativas de parte de, digamos, que la persona que alguien le hizo daño, cosas así que son muy difíciles de sanar. Entonces, no, yo digo que es muy importante que nos tengamos esa paciencia, que nos permitamos tener esos momentos de tristeza, de alegría, de tener esos altibajos emocionales, porque son totalmente naturales. O sea, nosotros somos seres humanos, no somos un pedazo de tronco de madera, no somos un pedazo de árbol, bueno, sin menospreciar, pero no somos algo que no tiene como esas emociones. Bueno, un arbolito siente, pero a lo que me refiero es que en nuestra humanidad tenemos todas esas emociones y es importante darles el espacio
que merecen y permitirnos sentirlas y vivirlas, porque tampoco está bien uno estar como, ay, no quiero estar así porque la gente que dirá, no. Simple y sencillamente es tu proceso y es importante también respetarlo. Y eso hace parte también, es muy importante, ni siquiera lo estaba leyendo, pero acá dice que es muy importante que nosotros no nos forcemos a superar la pérdida rápidamente. La pérdida es algo que, o sea, imagínate, deja un vacío y es algo que es un ser amado, que no es algo como que de un día para otro. Entonces es no forzarnos a que ya tengo que sanar mañana mismo o en un mes o 2 meses, porque es que ya tanto tiempo la gente está aburrida de que yo esté triste, que tenga altibajos. Bueno, pues el que quiera estar en tu vida y quiera apoyarte va a estar ahí, así tú te tardes el tiempo que te tengas que tomar. Incluso a veces en los duelos, a veces sí es bueno concientizar a las personas a tu alrededor, hasta que vayan a terapia también ellos, porque hay personas que lamentablemente no saben cómo apoyar o cómo ayudar a otros en su proceso de duelo, y a veces en vez de ser una ayuda terminan siendo más una carga y terminan siendo más como algo que no aporta, que en vez de ayudar como que hunde más al otro. Entonces sí es importante eso de no forzarnos a superar rápidamente, y que ojalá las personas que estén a nuestro alrededor por lo menos puedan empatizar y puedan estar en los momentos de esos altibajos emocionales para ayudar, para confortar, y no para todo lo contrario, porque la verdad es que no serviría para nada y en verdad no aportaría para nada. Pero bueno, el número 5 es realizar rituales y despedidas simbólicas. Y yo decía, pero ¿cómo así que rituales? O sea, a mí la palabra rituales me genera un conflicto, porque bueno, tengo como mis creencias, muy respetable lo que las personas hagan, pero de pronto despedidas simbólicas sí, porque yo en el video anterior les conté que hice una despedida simbólica pues a mi madre. Y ahora veo que hay muchas cosas que para mí han sido despedidas simbólicas. Desde algo muy mínimo, por ejemplo, había una prenda de vestir que me la había regalado ella, pero ya con los años ya estaba muy vieja, muy maltrecha, y yo la conservaba ahí. No entiendo muy bien el porqué, o de pronto sí lo entiendo, pero en ese momento no lo entendía. Más bien como que lo conservé muchísimo tiempo en mi cajón, esa prenda de vestir, pero ya estaba muy vieja, muy dañada, y ni siquiera la usaba, y en mi mente sentía que debía dejarlo ir. O sea, en mi proceso de duelo, cada persona de pronto diga, no, yo lo voy a conservar, y si lo quieres conservar tampoco es que considere que esté mal, pero yo sí sentía que debía dejar ir como ciertas cosas que de pronto no es que necesariamente la representen a ellas. Era un momento de la vida y ya. O sea, esa cosa material como tal ya no es ella. Ya ella no está en este ámbito terrenal, entonces dejé ir eso, lo saqué, y así como ese pequeño ejemplo, he dejado ir muchas cosas y he conservado las cosas que siento que son lindas, importantes en mi vida, y que obviamente me recuerdan lo lindo también de su vida y de su compañía en el momento que estuvo conmigo. Pero sí he entendido que hay cosas que sí son importantes dejarlas ir, y otras que sí es lindo que se queden. Entonces hay personas pues que generan como esa expectativa en cosas materiales, pero yo me he dado cuenta que lo más importante es lo que quedó en el corazón, los aprendizajes, los momentos vividos. Yo creo que las cosas materiales no representan como tal a la persona, pero bueno, es muy respetable, obviamente. Pero para mí eso hace parte de una despedida simbólica, y es como dejar ir. Y bueno, otras personas lo harán desde sus creencias y desde su forma de pensar, pero sí es muy importante como hacer eso, como esa parte simbólica de dejar ir, o esas despedidas, porque eso le da sentido a la pérdida, y darle sentido a la pérdida es permitirnos también vivir el duelo y entender que eso pasó, que hace parte de nuestra realidad, pero que también lo podemos transformar y que también lo podemos ir procesando cada día más de una forma tal vez más linda, como que nos genere un poco más de sanación y de tranquilidad. Entonces eso de las despedidas simbólicas, la verdad, amigos, sí, muy, muy aconsejable a las personas que han pasado por un proceso de duelo. Wow, o sea, a mí en lo personal me ha ayudado mucho y hace parte de esas conductas sanadoras que les estoy hablando. La número 6 es practicar la autoayuda y la introspección.
Entonces algo así como que leías la meditación o mindfulness. Eso de la meditación yo lo asocio más con la parte espiritual, como orar, como leer la Biblia, como conectarse un poquito también con el presente que estamos viviendo, y como que eso nos ayuda muchísimo a manejar la ansiedad que a veces nos produce precisamente la pérdida. Entonces, en mi caso, la meditación o la oración puede ser por medio de un devocional, cuando voy a la iglesia, aquí en mi casa, digamos que más que todo ha sido así como la oración o devocional, y pues asistir a la iglesia. Para mí eso sería la autoayuda. Y en cuanto a la introspección, pues tengo muchos momentos de introspección porque a veces se me vienen momentos de la nada. Les voy a poner un ejemplo así tan sencillo que si mi suegra está viendo esto le va a dar risa, no sé si lo vea, pero las sopas de mi mami las extraño en el alma, porque eran esas sopas que usted tienen de todo, las sopas de las mamás, esas sopas que vienen cargaditas de sabor, de sustancia, de miles de cosas, que le ponen tantas verduras que uno a veces ni sabe qué es lo que tanto le ponen a esas sopas. Y pues yo procuro hacer sopas ricas y espesitas y que sean ricas, pero más o menos la semana pasada creo que mi suegra nos trajo sopita. Yo llegaba de trabajar y mi esposo me calentó sopita y yo venía súper cansada, un día frío, había llovido, había caminado demasiado en las visitas porque pues como yo les digo, yo trabajo aparte y trabajo caminando bastante, y llegaba muy cansada de trabajar y mi esposo me da esa sopita. Yo me empiezo a comer la sopita, ay qué rico, y yo, ay amor, extraño tanto estas sopitas. Es que las sopitas de las mamás son las sopitas de las mamás, o sea, como las sopitas de las mamás no hay otras, le decía yo a mi esposo. Y él, sí, pues él bien, como normal. Y yo, se me vino a la mente todas esas sopitas que mi mamá me hacía cuando yo llegaba de trabajar. Ay, no sé, amigos, me dio aquí un toquecito en el corazón, como una sensación linda, pero al mismo tiempo pues la nostalgia, porque creo que la nostalgia es esa sensación de recordar cosas como de tu pasado y que tal vez ya no estén en tu presente. Pues eso fue lo que me pasó, y se me aguó el ojito y como que, ay, yo dije, sí soy exagerado, pero dije, no, pues es la realidad, permítete sentir. Y sí lloré, como que lloré un poquito, y yo, ay, las sopitas de mi mami las extraño, es que es como esas sopitas, no hay otras. Pero miren la sensación, porque esa sopita pues la hizo mi suegra, y yo, ay no, bendito sea Dios por mi suegra, alabado sea Dios por mi suegra, porque gracias a esta sopita tan deliciosa tuve un momento hasta bonito de recordar, de honrar, de también tener a memoria a mi madre con esas cosas tan deliciosas que nos preparaba. Entonces como que para mí eso fue hacer introspección, y yo hago muchos momentos así, introspección, con cosas que aprendo, con cosas que me van pasando en mi diario vivir, que me traen a colación todos esos principios, todos esos valores, todas esas cosas lindas que aprendí de ella. Entonces practicar la autoayuda y la introspección es súper fundamental. Y dice que también hacer actividades significativas te ayuda muchísimo, eso hace parte de la autoayuda, porque pues tú vas a retomar proyectos, hobbies, y todo eso te va a generar bienestar personal, así que hace parte de las conductas sanadoras para afrontar el duelo. Si tú estás en un momento de duelo, es el momento indicado para que te levantes de esa cama, te armes tus proyectos, te armes, no sé, tus retos, hagas hobbies, hagas cosas que a ti te aporten. A mí, por ejemplo, me encanta tejer, y ya tengo mis lanas y ya me estoy haciendo ahí mis tejidos. Me toca de a poquitos porque mi trabajo pues me demanda muchísimo tiempo, mi hogar y pues el canal educativo, pero sí le saco tiempo también a los hobbies. Por eso les digo que una mente ocupada es lo mejor y hace parte de una conducta sanadora, y que te ayuda como a gestionarte mejor tus emociones, a plantarte por lo menos desde una mirada como hacia la vida como más positiva. Y eso es importante, pensar positivo es muy importante. Para mí lo que es pensar en positivo y ser agradecido es una de las cosas que en lo personal me ayudaron y me están ayudando bastante en mi proceso de duelo. Ser agradecido ante la vida, ser agradecido pues en mi caso con Dios, de todo lo que me da, de que me permite vivir, de que hay cosas que uno las da por centavo, pero que uno tiene vida, tiene salud, puede ver, puede levantarse, puede moverse, puede hacer, puede plantearse metas. O sea, eso es fabuloso, simple y sencillamente fabuloso.
Listo. La número 7, ya casi terminando, es buscar ayuda profesional si es necesario, con terapia psicológica, ya que un profesional realmente te puede brindar herramientas para afrontar el duelo de una forma saludable. Así que digamos que en mi caso yo sí fui a algunas citas de psicología. La verdad no me fue muy bien, de pronto tendría que buscar otro profesional, pero yo en el momento, pues hasta el día de hoy lo he podido afrontar con otras estrategias, pero siento que la terapia psicológica en algunos casos, cuando ya la situación se desborda demasiado, sí es muy importante, al igual que el acompañamiento espiritual. Entonces en el consejito número 3, en el consejito número 7 es buscar ayuda profesional si es necesario, desde la terapia psicológica, al igual que el acompañamiento espiritual de tu líder, de tu pastor, o si tú no crees en nada relacionado con la iglesia, por lo menos buscar de Dios o conectarte con tu parte espiritual. Realmente sí es muy bonito. Como yo ya les mencioné anteriormente, para mí sí ha sido muy fundamental y me ha ayudado muchísimo a afrontar el duelo. Y por último, el último consejito, ya para ir cerrando con este último podcast, es el número 8, y es encontrar nuevos significados y reconstruir la vida. Fuerte. Creo que yo ya di pinceladas de en todo lo que he venido hablando, pero es importante revisar el sentido de la vida después de la pérdida, ya que a veces nuevamente es como volver a empezar. O sea, imagínate si perdiste un hijo, es como otra vez, ¿cómo reconstruyo mi vida si a veces mi vida giraba en torno a ese ser que estaba criando? No, amigos, la verdad para mí todavía eso es una de las cosas más duras. O sea, con los hijos, wow, fuertísimo, y mucha empatía hacia esas madres, muchísima empatía, muchísima fortaleza, es lo único que les puedo decir desde aquí, porque si para mí la pérdida de mi madre ha sido difícil, que aún así entiendo y he podido entender que es el curso natural de la vida, que los padres pues obviamente se van envejeciendo, van decayendo, y en algún punto de la vida tal vez pues deben partir. Imagínate un hijo que es todo lo contrario, que uno espera que sea primero uno y después ellos. Entonces sí es muy fuerte, pero aún así pues como conducta sanadora se habla de intentar darle ese sentido a la vida después de la pérdida, de replantearse objetivos, prioridades, y no es fácil. O sea, realmente no es fácil, porque a veces tú sientes que tu vida cambió tanto, que a mí por lo menos me pasaba que yo no tenía una percepción clara de mi vida. O sea, yo como que me dio un giro tan grande, como de 180 grados, que en mi mente yo veía todo nuevo. Para mí era un mundo nuevo, desde que me levantaba hasta que me acostaba. Yo a veces como que vivía por la inercia de la situación, de que hay que levantarnos, de que hay que trabajar, de que hay que producir. Pero si se cae una base muy fundamental. O sea, el vacío, cuando se habla de vacío, es porque hay algo muy grande que no va a estar ahí en tu corazón, en tu alma. O sea, la pérdida es eso, por eso se habla de duelo. Entonces, sinceramente, amigos, sí es buscar esa forma de reconstruir nuestra vida, de darle sentido, de intentar cada mañana buscar un objetivo, darle un propósito a nuestros sueños, para que eso nos ayude a poder procesar mejor el duelo y a poderlo vivir tal vez de una manera un poco más positiva e ir sanando. Y por último, ya para finalizar, pues es entender que el duelo es un proceso personal, que no tiene un tiempo definido, que lo más importante es transitarlo con amor propio, con compasión hacia uno mismo, permitiendo que el dolor se manifieste, y que eventualmente en el lugar de la sanación, y que eventualmente se dé lugar a la sanación y a la aceptación, y adaptarnos a esa nueva etapa o a ese nuevo proceso de vida que vamos a vivir. Entonces, bueno, amigos, aquí por fin, ya después de tanto esperar un poco con este episodio, termina este podcast de cartografía de mi duelo. Espero les haya servido, alguna de todas estas palabras que les he dicho les sea útil. Y pues por último, decirles una frase que me llamó mucho la atención, de un psicólogo que miro en YouTube, que se llama Farid Dieck. No sé si la frase es propiamente de él o es de otra persona, porque él tampoco lo dijo, pero me encantó esa frase y pues quiero cerrar este podcast con esa frase. Y dice que el dolor de una pérdida
no se compara con el dolor de nunca haber amado. Así que siempre es mejor amar y dar todo, nuestro corazón, poner tanto de nosotros, porque es mejor amar que nunca haber amado. Así que me fascinó. Espero les haya gustado este podcast. Creo que quedó un poquito larguito, pero bueno, era el último, así que yo creo que ameritaba cerrarlo así con broche de oro. Me encantó hacer este proceso, para mí ha sido sanador y espero a alguien le pueda servir. Para mí, con que a una sola persona le sirva, ya se cumplió el propósito de este proyecto. Así que si les gustó, no olviden compartir, suscribirse, darle like, ya saben, todo eso, y seguirnos en nuestras redes sociales, que aparecemos como Pochi7 en Facebook y como Pochi7 en TikTok y en Instagram, y solo Pochis en YouTube y en Facebook. Gracias por ver y nos vemos en un próximo videito. Bye.